En el libro de los Hechos, en el principio de la iglesia, en el capítulo 27, versículos del 18 al 25, y los que nos están mirando, voy a repetir, Hechos 27, 18 al 25. Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque él se lo había advertido anteriormente. Pero ahora os exhorto, siempre que la palabra empieza con una conjunción, mis estudiantes lo saben, pero ahí es importante. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Si miras el versículo 25 con cuidado, además de que los anima a tener ánimo, dice: yo confío en Dios que será así como se me ha. ¿Se acuerdan cuando Pedro no encontraba los peces y el Señor le dijo: tira por acá? Bueno, Señor, no sé si te creo, no sé, pero bueno, voy a en tu palabra a tirarla. Pues Pedro era tremendo, pero lo hizo y confió en esa palabra. Pablo creyó completamente lo que se le había dicho. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios era suficientemente poderoso para hacer lo que él dice. ¿Tú crees que él es poderoso para hacer lo que él dice? ¿Verdaderamente lo crees? Profundamente, aunque estés en el lodo cenagoso, aunque estés en un hueco, ¿tú crees que él te puede sacar de ahí? Absolutamente sí, absolutamente sí. Entonces, le dice a los demás, ¿por qué le dice tened ánimo? Porque es importante que en cada tormenta nos acordemos de lo que Dios nos dijo. Y hay muchas predicaciones de las tormentas, pero acuérdate durante la tormenta lo que te dice durante. A veces no nos avisa antes, como le dijo a Pablo que nos zarparan. A veces en la tormenta nos da una palabra: estate tranquila, estate tranquilo, yo estoy ahí contigo. Durante el proceso, Dios nos habla, nos levanta, nos fortalece, nos dice: no te preocupes, que aquí el resultado lo manejo yo. No importa lo que tú veas. La circunstancia nunca es mayor que la verdad de Dios, que es la palabra. Esa es la absoluta verdad. Cuando el enemigo venga con cualquier tormenta, sea enfermedad, sea problema financiero, mire, las cosas no están buenas. El pastor lo dice y es cierto, las cosas no están muy buenas. Por eso en esta tormenta tenemos que creer. Tenemos que creer, porque si no, ¿en qué vamos a confiar? ¿En lo que se ve? Lo que se ve no es permanente. Lo que no se ve es real. Lo dice la palabra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Por qué? Porque la tormenta va a venir. En el mundo tendréis aflicción, pero yo le gané ya. Esa es la palabra. Yo le gané, pero van a venir. Van a venir las tormentas. Siempre van a venir. Pero Él es fiel en el medio de la tormenta. No podemos salir corriendo, porque entonces nos ahogamos. Y hay gente que cuando le aprietan el fuego salen corriendo. Tenemos que estar preparados en nuestro espíritu cuando venga la tormenta. Cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás vino a tentarlo,
él no tuvo que buscar en ningún manuscrito en ese momento, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. No tuvo que buscar en las Escrituras, déjame ver qué le respondo, porque le hubiera cortado la cabeza. Que no te pase, que no me pase a mí, que cuando Satanás venga no tengamos a flor de labios y en el corazón la palabra de Dios con la que responderle a la tormenta. Como le dijo David a Goliat, que by the way, David nunca le dijo gigante, nunca lo llamó gigante. ¿Ve qué importante cómo vemos las cosas? Él no lo veía como un gigante. Y él le habrá dado la pedrada para tirarlo, pero le cortó la cabeza con su propia espada. Así fue que lo mató. Porque las cosas que vienen contra nosotros, a veces no es suficiente una piedra. No, es la espada y cortarle la cabeza. Hay una estrategia diferente para cada cosa. Entonces, cuando viene el examen, ¿tú tienes que estar preparada o no? Seguro. En ese momento no te puedes preparar. Entonces, las tormentas son oportunidades. Las cosas que nos llegan a nuestra vida, tomémoslas como una oportunidad. ¿Voy a pasar el examen o no? ¿Me voy a levantar? ¿Voy a creer? ¿Voy a confiar o no? Yo tenía un profesor que decía, aquí se dividen los niños de los hombres. ¿Es verdad? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Estaban todos con miedo. Si usted lee el capítulo entero, que no tenemos tiempo para eso, todos tenían miedo y empezaron a botar cosas de la barca, de la nave, porque era mucho peso. Entonces todos estaban con miedo. El miedo es un espíritu muy peligroso porque abre puertas para otros. Entonces, fíjate que los americanos dicen que después del test, del examen, viene el testimony. Después del examen está el testimonio. Cuando tú lo pasas, tú das el testimonio. Lo vencí. Dice la palabra que nosotros, el caballo, representándonos a nosotros, se prepara para la batalla, mas la victoria es de Jehová. Como dijo la profeta Guarón, podemos estar intercediendo y peleando en oración mucho tiempo, pero cuando alabamos es mucho más fácil. Es más fácil la guerra. Es que la alabanza es un arma de guerra, si no la más poderosa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pelear desde el lugar santísimo. El tabernáculo de David no tenía velos. ¿Por qué? Porque había acceso. Y dice Amós 9 y dice Hechos 15 que cuando pasaban veían el arca. ¿Por qué? Porque tenían acceso, porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, que es como tú lo rasgarías. Lo rasgó Dios, porque el que mandó a Jesucristo fue Él. Entonces, desde el lugar santísimo, dice Pablo en 2 de Corintios, si no me equivoco, 2:13, que ya vemos cara a cara. Ya no nos tenemos que poner ningún velo como hizo Moisés. Lo vemos como por espejo. ¿Por qué? Porque cuando tú te reflejas en mí, yo tengo que reflejar la gloria. Y tú tienes la gloria reflejada en mi espejo. Hay gente que, no, porque sí, hay cosas que vamos a aprender cuando lo veamos. Como nos dice, ¿no? Que vamos a saber cómo fuimos conocidos, ¿verdad? Pero tenemos acceso ahora. Por eso David era David. Y por eso David era profeta, rey, de todo. ¿Por qué? Y era tan imperfecto. Y le venían las guerras y le venían las pruebas y las pasaba. El Dios que está a nuestro lado es el Shaddai, es el omnipotente, es el todopoderoso. No crea que es pequeño. Nuestra mente tiene que estar renovada para captar la magnitud del Dios que servimos. A veces lo ponemos pequeño. Ay, no, porque... Y en el momento de batalla tenemos que confiar en lo que Él nos dice. No solamente una palabra individual, sino en la palabra. En la palabra que leemos y la tenemos atesorada en nuestro corazón. Tiene que estar impregnada en tu espíritu. En la iglesia es fácil. Alabaré. Pero cuando sale y viene la primera prueba, eso es así para todos nosotros. A veces no es fácil. No es fácil. No es tan fácil estar de acuerdo con la palabra.
En Daniel 3, son muchos versículos, no los puedo leer todo, pero el 16 y el 17 del capítulo 3 de Daniel dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque él quería que lo adoraran, que la estatua de él lo adoraran. Y ellos le dijeron: porque ¿sabes qué? Los fundamentos no se negocian. Lo que tú crees no se negocia. Integridad es ser igual cuando te ven y cuando no te ven. Hay que ser íntegro en todo. Y si fallamos en algo, Señor, perdóname, levántame y nunca lo vuelvo a hacer con tu ayuda. Mira, entonces ellos le dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Por supuesto, se puso furioso el hombre. Y entonces lo que hizo fue que calentó el horno como 7 veces más. Ahí se lo puede leer todo el capítulo, es maravilloso. Hay una camiseta que dice: May the 4th be with you. Y los fanáticos de Star Wars dicen eso, ¿no? Que mayo 4, imagínense, mi hijo se casó mayo 4. Entonces todo el mundo tenía el sable ese. No. May the 4th, pero este tenía los 3 y el 4th en el horno. El cuarto, que era Cristo, en el horno. Entonces, fíjate, en los versículos del 12 al 15, anteriormente, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Eso le dijeron al rey: estos varones, oh rey, no te han respetado, porque siempre hay un chismoso. Siempre hay un chismoso. Estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a los muchachos. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces les dijo: ¿es verdad que no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ahí le da la amenaza, ¿no? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ay, Dios mío, a Dios no le gusta nada más que los reten. Probadme ahora en esto, si no os abriréis la ventana de los cielos. El único sitio donde dice probadme ahora en eso es ahí. Imagínense. Entonces este atrevido de Nabucodonosor dijo: bueno, vamos a meterlos en el horno. Total, se molestó. Y fíjense, ¿los pudo haber salvado Dios antes de entrar en el horno? Claro que sí, pero dejó que los metieran en el horno. Y a veces tú quieres que no vayas a estar en medio de la tormenta. No quiero estar en la tormenta, pero Dios permite la tormenta. Entonces lo mejor es decir: ¿qué tengo que aprender en la tormenta? No por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Para qué pasa esto? Pero perdemos el tiempo y Satanás tomándose un cortadito en la sala, diciendo: mira cómo está desesperada. Mira cómo está. Tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios y convencidos que la palabra de Dios es así. Confiamos en Él no matter what. Yo estaba contando que me caí el lunes pasado y me abrí la cabeza. Tengo como 5 grapas. Y me rompí un dedo. Y yo le digo que el médico me dijo: esto era para matarte. Y no era cristiano. Y yo le dije: sí, yo sé. Y el pastor me dice: oye, ¿tú hubieras matado ahí? Yo: sí, yo sé, pastor. Pero estoy aquí porque yo creo la palabra que Dios me ha dado. Dios me llamó desde hace muchos años y yo no pienso dejar de hacer mi propósito. Y todo lo hago por Él, en Él y porque Él es el que me lo hace en mí. No porque yo sea especial, realmente. Entonces Dios los pudo haber salvado. Y el rey dijo: bueno, los meto ahí y se queman. Los que los metieron en el horno se quemaron. Cuando lea, los metieron en el horno y se quemaron ellos. Y a ellos no les pasó absolutamente nada.
Y no puedo hablar de todo el capítulo, pero mire, a veces en la tormenta es donde está la victoria. Para tener la victoria hay que pasar por una batalla. Si no hay batalla, no hay victoria. Y hay diferentes tipos de batalla, hay diferentes magnitud de batalla. Pero Dios sabe por qué te permite pasar esa batalla. No te quejes contra Dios. Ustedes saben, yo le digo a mis estudiantes, yo les digo, déjense de estar murmurando, que todos estos se quedaron en el desierto por murmurar. No seamos quejones. Ay, no. Yo digo que a veces yo veo la misma gente pasando al frente y dejan los, perdón la expresión, y dejan los mocos en la alfombra. Y, ay, Señor. Oye, ponte la armadura, qué bueno que se menciona la armadura. El día que me caí era el último día de la clase de guerra espiritual. Qué casualidad, ¿no? Pero el diablo, que se cree que sabe y no sabe, no sabía que ayer era el último día de clase. Lo que pasa es que como la mía era de cuarto año, era el lunes ese. Pero me llamaron y me dijeron, ¿quieres dar la clase? Y yo le dije, por supuesto. Se equivocó big time. No importa, con bastón, porque no importa, pero estuve aquí. Hicimos un acto profético tremendo. Tremendo. Entonces, ¿usted cree que nosotros estamos en un mejor pacto? Claro que sí. Bajo mejores promesas. Entonces, si lo hizo con ellos, lo hace contigo. Escucha bien que te vine a decir eso. Si lo hizo con ellos, lo hace contigo. No importa los problemas financieros, no importa los problemas de salud, no importa los problemas familiares, lo hace contigo. Te ama más de lo que tú crees. Te ama profundamente. Y voy a terminar diciendo que los 3 jóvenes no dijeron, no, nosotros no vamos para allá. No, sí, méteme en el horno. Porque sabían la palabra que Dios le dio. Sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían su propósito. Entonces tenemos que estar convencidos de lo que Dios quiere. La palabra de Dios es la que te enseña. La palabra de Dios es la que te transforma. La palabra de Dios es la que te exhorta. Cuando tú la ves, te miras en un espejo. Como cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, y se lavaba en el lavacro de los espejitos que le quitaron a los egipcios. Y cuando se veía, así es la palabra, te puedes ver. Oh, espérate un momento, lo que yo estoy haciendo está mal. Ese es el espejo. Y uno a veces cree que está haciendo bien, pero mira, uno lo lee, está mal. Entonces, renueva tu pensamiento. Renovemos nuestro pensamiento. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Consagremos nuestra vida cada vez más en santidad. En santidad. Muchas veces no se habla de eso. El Salmo 91 dice que caerán por acá, por allá, pero a ti no llegará. ¿Tú lo crees? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, el 91, 14 al 16, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No le creas al diablo que te vas a morir joven. No se lo creas. Mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. No puede hablar otra cosa. Es su naturaleza. Entonces, vamos a decir como el pastor siempre dice, al que cree, todo es posible. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.